Y el día de hoy continuamos estudiando, aprendiendo respecto de este suceso tan trascendental, tan importante que cambió a todo el mundo, pero sobre todo es importante que cambie a ti, que te cambie la vida, que sea una diferencia en ti. Vamos a poner nuestra predicación de hoy en las manos del Señor. Amadísimo Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de ti, de las cosas que aprendo, y te doy gracias también, Señor, por todos nuestros hermanos que se dedican a estudiar tu palabra, a todos los hermanos historiadores, teólogos, que nos enseñan tantas cosas, Señor, y que nos llevan a escudriñar tu santísima palabra, Señor. Te suplico que los bendigas y te agradezco, Señor, porque a través de ellos podemos aquí aprender juntos. Guíanos, por favor, en este tiempo de meditación de tu palabra, te lo suplico. Abre, por favor, nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a recordar este suceso tan importante de la Navidad. Tradicionalmente el día de hoy se celebra la Nochebuena, la víspera en la cual el Señor Jesucristo se encarnó. Y bueno, vamos a ir un poquito atrás en la historia, al segundo libro de Samuel en el capítulo 7, los versículos desde el 11 al 16, y nos dice la Escritura, cuando el Señor puso en el corazón de David el hacer un templo para honrarlo y alabarlo. Este hombre tenía un corazón que estaba alabando siempre al Señor y estaba bendiciendo a Dios. Y en su vida cada cosa que acontecía lo llevaba a una alabanza a Dios, a un canto. Si ustedes estudian el libro de los Salmos van a encontrar cómo David para todo cantaba, ¿verdad? Cantaba de tristeza, cantaba de alegría y escribía un montón de cantos. Y entonces él quería alabar a Dios, pero también quería tener un lugar más especial para que se alabara a Dios, para que se aprendiera de Él. No obstante, como David tenía las manos pues manchadas de sangre porque era un guerrero y había luchado por el Señor, por Dios, el Señor le deja saber esto a través del profeta Natán. Le dice Dios a través del profeta a David: pero ahora el Señor te hace saber que será Él, se refiere a su hijo, quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Si se dan cuenta, aquí no dice el Señor ni la Escritura una casa para la cual yo viva o en la cual yo viva, porque en realidad Dios, siendo muy estrictos, no vivía aquí. Esa casa simplemente fue en honor de Dios, para honrar a Dios. Continuamos y dice: y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, Dios le deja saber a David que vendrá alguien descendiente de su casa con un reino eterno. Como nosotros hemos aprendido, Dios dijo esto, pero esta promesa no se cumplió con Salomón.
ya que, así como el mismo Dios lo dijo, cuando Él haga lo malo, lo castigaré, lo azotaré, y eso sucedió con Salomón. Salomón fue azotado por Dios, fue castigado por Dios. Lamentablemente los descendientes de Salomón hicieron también lo malo delante de Dios. Y entonces, aparentemente uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con Dios? Él prometió un reino eterno. En efecto, ese reino iba a venir, pero también el Señor, más adelante lo vamos a ver, maldijo a uno de los descendientes de David. Y entonces, Dios siempre tiene un plan perfecto y de alguna manera arregla todo el desorden que los seres humanos hacemos. Nosotros hacemos mucho desorden y entonces Dios viene, Dios a arreglar nuestro desorden, nuestro pecado, nuestra maldad, porque Dios es bueno, misericordioso, amoroso y lleno de gracia. Entonces el pueblo de Israel estuvo esperando y esperando y esperando para que la promesa de Dios fuera cumplida. Por lo tanto, si Jesús es rey, debería cumplir con ciertos requisitos, con ciertas situaciones. Y entonces, como nosotros lo vamos a ver el día de hoy, así comienza el evangelio que nos transmite Mateo. El evangelio según Mateo, y me parece muy apropiado cómo los libros, que a veces decimos 4 evangelios, pero en realidad no son 4, nada más es uno. Porque evangelio hay uno, no hay 4. Pero si ustedes se dan cuenta, en el nombre del libro dice el Santo Evangelio según Mateo. Y después dice el Santo Evangelio según Marcos, según. Entonces el Evangelio es uno. Son 4 visiones, 4 perspectivas de un mismo Evangelio. Inclusive Pablo dice en alguna ocasión, si alguien les da otro evangelio que sea maldito, entonces no hay 4 evangelios, solamente hay uno. El evangelio es el mismo visto desde 4 perspectivas diferentes. Esas buenas noticias, las buenas noticias de salvación que el pueblo de Israel esperaba, finalmente se cumplen en la persona de Jesucristo. Y en el Santo Evangelio, según Mateo, nosotros encontramos esto y así comienza el Evangelio. La tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Lo vamos a retomar más adelante este punto, pero para que el rey fuera un rey aceptado por Israel, debería ser descendiente de Abraham, pero también descendiente de David. Por eso es que el Evangelio comienza declarando, comienza subrayando, y me parece muy, muy correcto, porque lo primero que está haciendo aquí Mateo es presentar a Jesucristo como ¿quién? Como rey. Lo primero que hace Mateo es decir, a ver, quiero mostrar las credenciales del rey. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Jezrón, Jezrón padre de Amram, Amram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab,
Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías, y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel, padre de Zorobabel, Zorobabel, padre de Abiud, Abiud, padre de Eliaquín, Eliaquín, padre de Azor, Azor, padre de Sadoc, Sadoc, padre de Aquín, Aquín, padre de Eliud, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Entonces, primeramente los judíos estaban muy preocupados siempre por su linaje, ellos siempre muy, ¿de qué linaje eres? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Quién es tu ascendencia? ¿Eres de pedigrí o eres callejero? Que no se sabe ni quién es tu papá ni quién es tu mamá. Siempre los judíos con esa situación, inclusive cuando ustedes leen la Biblia, cuando se habla de cualquier personaje, normalmente se nos dice, fulanito de tal, hijo de tal persona. Entonces, siempre se presenta de quién eres hijo. Entonces, era súper importante para todo judío siempre saber quién era su ascendencia, comprobarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán? ¿Qué es lo que pasa? Viene Josué, si ustedes recuerdan, y reparte la tierra, porque eso fue el mandato de Dios. Pero para repartir la tierra, ¿qué es lo que se requería? Que una persona fuera parte ¿de quién? De una tribu, porque la tierra se iba a repartir de acuerdo con las tribus. Entonces era muy importante saber quiénes son tus padres, tus abuelos, quién es tu ascendencia, de tal manera que para poder reclamar una tierra, primero tendrías tú que comprobar de qué familia eres, de qué tribu eres. Entonces, era esencial. Ahora, cuando se iba a transferir la tierra, también esto es muy importante, si por alguna situación una persona iba a transferir su tierra a otra persona, esa tierra no se podía transferir a cualquiera. No. Si se iba a transferir una tierra, se le tenía que transferir a un familiar. Ustedes a lo mejor, bueno, espero que recuerden, si no lo han leído, les platico así muy breve. Nosotros tenemos en el libro de Ruth a un personaje muy importante, interesantemente también en la genealogía de Jesús, y entonces alguien va a reclamar una tierra. Pero para poder reclamar esa tierra se requiere ¿qué? Comprobar que eres pariente. Es decir, nadie podía reclamar una tierra sino solamente un pariente. ¿Por qué?
porque Dios quería que nadie quedara sin tierra, pero además la tierra no se tenía que perder, siempre tenía que permanecer en la misma familia. Por lo tanto, viene un personaje y le dice, a ver, vamos a reclamar esta tierra, la tierra de un difunto. Pero vamos a ver, de acuerdo, también aquí hay un orden, no cualquiera la puede reclamar, sino primeramente el familiar más cercano. Y si este familiar muy cercano no la reclama, pues hay que ver quién más la reclama, y si no, pues entonces ya sigo yo. Y entonces no se andaban ahí peleando por la tierra, eso era prohibido. Si alguien reclamaba la tierra tenía que ser un familiar cercano y tenía que permitir que primero el familiar más cercano reclamara la tierra, y si no, pues el que sigue y hasta donde llegaran. Entonces, era importante tener una prueba del árbol genealógico del árbol para cualquier transacción o herencia, si ustedes le quisieran llamar así, de la tierra. Y también ahorita que vimos el árbol genealógico se nos habló de una deportación. ¿Sí? El pueblo de Israel por sus pecados fue lanzado fuera de su tierra por desobedientes, y entonces cuando ellos vienen de regreso van a ocupar nuevamente la tierra. ¿Pero qué se ocupa otra vez? La genealogía. Pero no solo para eso, sino también aún para servir a Dios. ¿Saben que no cualquiera podía servir a Dios? Vamos a Esdras capítulo 2, versículos 1 al 2. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población, en compañía de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rejún y Baná. Es importante que sepamos que Dios toma muy, muy en serio quién era sacerdote. Cualquier persona que trataba de desempeñar el papel de sacerdote no podía jugar con eso, ni tomarlo tampoco a la ligera. Eso para Dios era una situación muy seria. Entonces, si alguien quería venir a jugarle ahí al sacerdote, estaba en peligro, en gran peligro. Entonces, cuando estas personas regresan a su tierra y tratan de decir, bueno, yo soy de la familia de los sacerdotes, lo primero que tenían que hacer era probar, de acuerdo a su genealogía, pero si no eran hallados dentro de la genealogía de los sacerdotes, entonces ellos eran sacados del sacerdocio. Por lo tanto, necesitaban conocer su árbol genealógico. Tenían que saber quién era su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a Aarón. Continuamos ahí en Esdras y nos dice la escritura, versículos 61 y 62, ahí me faltó un 6. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Ellos buscaron sus registros genealógicos, algo así como aquí el registro civil, ¿verdad? Pero de los israelitas. Buscaron ahí en sus registros, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Es decir, ustedes vienen y quieren desempeñar el cargo de sacerdote.
Bueno, para empezar, no los estamos encontrando en la lista. En nuestro registro civil, por decirlo de alguna manera, ustedes no aparecen. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con ustedes. Ese es el sentido. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con ustedes por pretender ocupar un cargo de sacerdote. Vamos a ver cómo Dios los va a tratar. Ups. Entonces, si te das cuenta, no cualquiera podía ocupar ese cargo. Y entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué el día de hoy hablar de esto? Porque nosotros debemos saber y reconocer a Jesucristo como Rey, pero también como sacerdote. Y entonces, estas identificaciones, este buscar de qué tribu eres, de qué familia eres, todavía existía en el tiempo del nacimiento de Jesús. Hay un historiador de la antigüedad llamado Josefo, y entonces él ha investigado bastante y tiene mucho estudio respecto de la cultura judía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así que para los judíos era súper importante saber de quién descendían, quiénes eran sus ancestros. Y entonces ellos sabían exactamente de qué familia pertenecían. Y es muy difícil que al día de hoy, si tú te acercas con un judío y le preguntas, oye, tú dices que eres judío, ¿de qué tribu eres? Es bien difícil que hoy un judío te diga de qué tribu es. Ya se perdió. Haz el intento si conoces a alguno. Pregúntale, ok, tú dices que eres judío, ¿de qué tribu eres? Se han mezclado, se han olvidado, han perdido mucho. Entonces, al día de hoy, si alguien dijera, oye, un ejemplo, aquí mi hijo es el verdadero Cristo, entonces tú le dirías, a ver, demuéstrame tu genealogía yendo hasta Abraham pasando por David. ¿Quién podría hacer eso? Pues yo creo que sería súper difícil, no digo que imposible, pero casi. Y entonces nosotros vimos el domingo pasado, no me voy a meter mucho en esto porque el domingo pasado nuestro hermano predicó, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba a Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dije hace un rato respecto de la división de la tierra? Si una persona iba a determinada tierra, entonces por ende era ¿qué? De cierta familia. Era descendiente de alguien de esa familia. Los israelitas no podían vivir a donde querían. Cada tribu tenía que vivir en el lugar que Dios les ordenó. Por lo menos dentro del territorio de la nación de Israel. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Entonces, en el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús se registra en el tercer capítulo de Lucas. No lo vamos a ver hoy, pero ahí está. Ahí está la genealogía del Señor Jesús, aunque esta genealogía se remonta hasta María. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, en Mateo la genealogía hasta llegar a José, y en Lucas la genealogía hasta llegar a María.
Y entonces, esto nos deja saber que como nosotros lo veamos, también es interesante porque en Lucas comienzan al revés, de como con Mateo. El Señor Jesucristo era de todas, era sí o sí descendiente de David. Tanto por la línea del padre como por la línea de la madre. Pero hay una distinción bien importante entre la genealogía que nos presenta Mateo y la genealogía que nos presenta Lucas. Mateo va a mostrar la descendencia legal de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor Jesús no es hijo de José. La Biblia tampoco dice que es hijo de José. Dios no lo dice. Inclusive en muchas ocasiones se dicen que no estés hijo de María, o a veces le dicen hijo del carpintero, pero al mismo tiempo las personas decían, se murmuraba, que el padre de Jesús no era José, ¿cierto? Inclusive una de las cosas por las cuales le hacían bullying al Señor Jesucristo era ¿por qué? Porque José no era su papá. Entonces era conocido del pueblo que José no era padre sanguíneo del Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesús no tuvo un padre humano. Pero, de cualquier forma, legalmente, él podía reinar. Si nosotros recordamos, nos vamos hasta el libro de Génesis. ¿Qué es lo que pasaba con Abraham? Abraham no tuvo hijos por mucho tiempo y era muy anciano. Y en algún momento que habla con el Señor, Dios le dice, el que va a heredar mis cosas es Eliezer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él era un esclavo nacido en casa de Abraham y por lo tanto él tenía los derechos de heredar. Eso es lo que dijo el Señor. Cualquier esclavo nacido en casa, en este caso el esclavo de Abraham, podía heredar toda la fortuna de Abraham porque era un esclavo nacido en casa, por lo tanto tenía el derecho. Entonces imagínate, si un esclavo nacido en casa tenía el derecho, pues un hijo adoptivo, porque los israelitas podían tener hijos adoptivos, podían heredar. El esclavo era, pues, por decirlo de alguna manera, como un hijo adoptivo, porque al esclavo nacido en casa ya no se le veía como tal, como esclavo, se le veía en cierto sentido casi como hijo. De tal manera que entonces el Señor Jesús, que fue hijo adoptivo de José, tenía legalmente el derecho de reinar al ser descendencia de David, José. José es descendiente de David. Y María, que es la línea sanguínea. Entonces tenemos la línea sanguínea a través de María. De María podríamos decir, humanamente hablando, que ahí venía una línea sanguínea por el lado de María. Entonces, él, por la línea de sangre, es heredero de David, humanamente hablando. Pero por la línea legal, era descendiente de José, por lo tanto, heredero al trono. Y Jacob, Mateo 1, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María.
de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, el padre de Jesús, ¿quién es? Pues José no es de manera humana, sino que se nos dice que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Él fue marido de María. Posteriormente, María y José tuvieron varios hijos. Entonces, María no es siempre virgen, así como nos engañaron ahí en cierto lugar tradicional, ¿verdad? Sí fue una mujer santa, pero no fue siempre virgen. Y entonces, en el versículo 16, aquí tenemos esto, ¿no? Mateo 1:16. Entonces, él no fue nacido de José, sino nacido de María. Si ustedes se dan cuenta, aquí es muy cuidadoso Mateo en ese sentido, porque dice que Jesús nació de María. Normalmente en las genealogías, ¿qué es lo que acabamos de ver? Hijo de Salomón, hijo de David, pero aquí en este caso dice hijo de María. Ahí está la línea sanguínea, de acuerdo a la perspectiva humana. Entonces, al ser el adoptado de José, tiene todos los derechos. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio y era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces, por todos era considerado hijo de José, nuevamente de manera adoptiva, aunque no era su hijo físico, pero de cualquier forma la gente, pues ya después de un tiempo decían, pues es hijo de José, es hijo del carpintero. Entonces tenía todos los derechos de reinar sobre Israel. En Lucas 4:24, todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Entonces lo reconocían legalmente como hijo de José. Y ahora vamos a ver otra parte aquí interesante. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación de Babilonia, después de la deportación, y aquí sale un nombre, Jeconías. ¿Qué pasó con Jeconías? Vamos a Jeremías, capítulo 22. Recientemente, hemos estado estudiando el libro de Jeremías y hace algunos, pues ya meses, ¿verdad? Vimos este capítulo de Jeremías. Jeremías 22:30, así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos. ¿De quién están hablando? De Jeconías. Como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Ándale. En Mateo se nos presenta la ascendencia de José, ¿cierto? Entonces, legalmente, por medio de la ascendencia del árbol genealógico de José o un hijo de José no podía reinar. ¿Por qué? Porque ya había una maldición de parte de Dios. De tal suerte que por la parte legal, Jesús, digamos, ya sería quitado del derecho de reinar por esa maldición. Entonces, si Jesús hubiera sido verdadero hijo de José, él nunca se habría podido sentar en el trono de David por la maldición que ya había dado Dios. Y Dios no dice las cosas así como cierto personaje famoso que como dice una cosa dice otra, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Pues Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Ya Dios había maldecido a esa línea genealógica, entonces, por ahí no podía ser. Entonces, el plan de Dios, ¿cuál es para que el heredero llegue al trono? Pues no la línea de José, sino la línea de María, por medio de la sangre de María. Y entonces vemos cómo Dios tiene tanto detalle de muchas cosas. Precisamente por eso Dios inspira a Lucas, inspira a Mateo para que escriban estas genealogías, de tal suerte que el Señor Jesucristo es linaje de David y tiene el derecho de reinar en Israel, sí o sí. Y vemos en Mateo 1:21, pero cuando él estaba considerado a hacerlo, bueno, un poquito de contexto, ¿qué es lo que pasaba con Oye, ¿cómo a las 6:30, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que pasaba con José? Cuando José se entera de que su prometida, cuando en la Biblia se nos dice que José estaba desposado con María o María desposada con José, quiere decir que estaban comprometidos a casarse. No estaban casados, estaban comprometidos. Y entonces José dice, ya me comieron el mandado, ¿verdad? Ya embarazaron a María. No, pues ahí nos vemos, hay que se quede con el nene. Para no decir que ella es una mala mujer y que la apedreen y sea muerta a pedradas, pues mejor me voy, huyo. Pero cuando él ya estaba teniendo muy en cuenta hacerlo, ya decidido a echarse a correr, y él dijo, más vale decir aquí corrió que aquí la casaron con la que quién sabe de dónde salió el niño. Se le apareció un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces aquí nosotros tenemos dos cosas importantes, ¿verdad? Que le dicen Jesús, Yeshua. Yeshua, que significa Jehová o Yahweh, Yahweh salva. Y la forma corta es esto, Yahweh salva es Jesús. Pero también, ¿qué nos dice aquí? Que es el Cristo, Cristos, el ungido. Entonces, Él fue ungido, fue escogido para ser profeta de Dios. Fue ungido, fue escogido para ser sacerdote, pero también fue ungido para ser rey. Entonces, ¿a quién se ungía? Se ungía precisamente con el aceite santo, con el aceite de la santa unción, se ungía precisamente a los sacerdotes, a los reyes. No se nos menciona que los profetas eran ungidos con ese aceite, pero sí ungidos en el sentido de escogidos. Recordemos que la palabra Cristo es exactamente la misma que ungido, y que es exactamente la misma que escogido, solamente que misma palabra en tres diferentes idiomas o lenguas, es la misma. Entonces, el escogido es el ungido, es el Cristo. ¿Es el escogido para qué? Para ser profeta, sacerdote y rey. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es puro, sin mancha, sin pecado. No obstante,
de ser escogido por Dios, fue rechazado de su pueblo. Y siempre y siempre estaban continuamente echándole en cara, porque ellos, su pueblo, no entendía cómo es que el Señor había hecho esta cosa tan maravillosa de escoger a una mujer virgen para que por medio del Espíritu Santo fuera depositado ahí nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de pronto puede parecer así como sorprendente. Oye, pero ¿cómo es posible que una mujer pueda concebir sin tener relaciones sexuales? Bueno, los judíos se sorprendían de eso, pero ¿cómo pues? La pregunta es, ¿cómo pues creían que Dios pudo hacer al primer varón del polvo? Y entonces la pregunta es, ¿qué será más difícil? ¿Hacer un hombre del polvo o hacer un hombre en un vientre? Pues en realidad es muchísimo más milagroso y sorprendente creer que el hombre es nacido del polvo a creer que Dios puede depositar a un ser en el vientre de una mujer, sin que la mujer intervenga ni tampoco ningún varón. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cómo es posible que los judíos no crean eso, pero sí creen que el hombre fue hecho del polvo? Es como decirles, a ver, ¿qué te pasa? No es posible que el Dios en el cual tú crees pueda hacer una cosa así y la otra no. Entonces, el día de hoy vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando respecto de esto en el servicio de la tarde. Pueden vernos ahí en su casa, por Facebook, cuando lleguen a su casa. Y los del otro servicio, si acaso se les ocurrió prender el Face, pues ya vieron la primera parte y ellos van a ver la segunda. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por el escogido, por el ungido. Porque a través de el Señor Jesucristo, este bebé, este niño que fue depositado ahí en este vientre, fue escogido ¿para qué? Para salvar al pueblo de sus pecados, pero no solamente al pueblo de Israel, no solamente a los judíos, sino a todo aquel que en él crea. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Entonces, el día de hoy, por eso nos reunimos para alabar a Dios, para bendecir al Señor y para reconocer que estamos muy maravillados, muy alegres, muy contentos por esta obra maravillosa que Dios hizo hace cerca de 2000 años, a la cual su pueblo no aceptó, pero que nosotros aceptamos con alegría y con gozo y con gratitud. Y por eso nos reunimos en este día, solo para dar gracias a Dios y para bendecir al Señor. Si tú al día de hoy todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador y estás ahí en tu casa con tu familiar que te dijo, ven, siéntate aquí, tú dices, ay, pues qué aburrido, ¿no? Pero si finalmente decidiste tomar la decisión de sentarte ahí con tu familiar y estar escuchando, Dios te da el día de hoy la oportunidad, o si veniste aquí y todavía no has aceptado públicamente a Jesucristo como tu Dios y Salvador, hazlo. Porque eso es lo que celebramos el día de hoy. No a Santa Claus, no los regalos, no el árbol de Navidad, tampoco la cena y el pavo. Es bueno y es hermoso que estemos juntos, pero lo más importante no son los regalos ni el árbol, lo más importante es que Cristo se encarnó y el día de hoy le recordamos con alegría y con gratitud. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias
porque nos das la oportunidad de reunirnos el día de hoy en tu nombre, y te suplico, Señor, por todos aquellos que al día de hoy todavía no te aceptan como Dios, por todos aquellos que al día de hoy todavía no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Te suplico, por favor, Señor, que en sus corazones pongas la decisión de aceptarte a ti, Dios, al único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Te suplico por ellos, ten misericordia de cada uno de ellos, de tal manera que también, al igual que nosotros, sean salvados del pecado, de la muerte, de la influencia del diablo y de tu ira, Señor. Te suplicamos por misericordia para nuestros familiares y amigos, en el nombre que es sobre todo nombre, el escogido, Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar alabando a nuestro Señor.